¿Sabías que el amor más peligroso es aquel que nace entre quien protege y quien debe ser protegido? Eduardo Mendoza, exlegionario español, guardó un secreto durante 7 años. Estaba perdidamente enamorado de Paloma Vázquez, la hija de su jefe. Pero cuando ella fue secuestrada y él falló en protegerla, todo cambió para siempre. Oye, ¿de dónde nos estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo termina esta historia de amor prohibido, no olvides suscribirte y darle like a este video. Vamos con la historia. El sedán negro apareció como una sombra en la M30 de Madrid, y Eduardo Mendoza supo inmediatamente que algo estaba mal. Sus instintos de exlegionario, afinados durante 15 años de servicio, gritaron alerta roja cuando el vehículo se posicionó estratégicamente en el carril izquierdo. «Paloma, abróchate el cinturón», ordenó con voz firme, sin apartar los ojos del retrovisor. Su mano derecha se movió instintivamente hacia la pistola Glock 19 que llevaba en la sobaquera. «¿Qué pasa?». La voz de Paloma Vázquez, de 22 años, perdió toda trace de su habitual despreocupación. Había aprendido a leer las señales de Eduardo durante los 7 años que llevaba protegiéndola. Cuando él hablaba con ese tono, significaba peligro real. El Range Rover blindado respondió con la precisión de una máquina de guerra cuando Eduardo pisó el acelerador. Pero el sedán negro no estaba solo. 2 motocicletas aparecieron flanqueando el vehículo, sus conductores vestidos de negro como cuervos de mal agüero. «Eduardo», Paloma murmuró su nombre como una oración, sus dedos aferrándose al asiento de cuero. El primer disparo atravesó el parabrisas blindado, creando una telaraña de grietas. El segundo impactó en el neumático trasero derecho. Eduardo sintió cómo el vehículo perdía tracción, pero mantuvo el control con la destreza de quien había conducido por terrenos hostiles en Mali. «No me dejes», susurró Paloma, y por primera vez en 7 años, Eduardo escuchó miedo real en su voz. Fue en ese momento que tomó la decisión que cambiaría todo: usar el Range Rover como un ariete contra el sedán negro. El impacto fue brutal. El mundo se fragmentó en cristales, metal retorcido y el grito desesperado de Paloma. Cuando Eduardo despertó, tenía 3 balas en el cuerpo y 11 minutos habían pasado según el rastreador GPS. 11 minutos en los que había fallado en lo único que importaba: protegerla. El silencio del Range Rover vacío fue más ensordecedor que cualquier explosión que hubiera escuchado en combate. Habían secuestrado a Paloma Vázquez, y Eduardo Mendoza acababa de vivir el peor momento de su vida. La mansión de Pozuelo de Alarcón se alzaba como un castillo moderno entre jardines perfectamente manicurados. Eduardo Mendoza, recién licenciado de la Legión Española, ajustó su corbata negra mientras esperaba en el despacho de Rodrigo Vázquez. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia de un imperio empresarial, construcciones que habían redefinido el skyline de Madrid, apretones de manos con políticos y magnates, premios internacionales. «Señor Mendoza», la voz de Rodrigo Vázquez resonó con la autoridad de quien había construido un imperio desde cero. El hombre de 52 años tenía canas distinguidas y una presencia que llenaba la habitación. «He revisado su expediente. Legión Española, sargento, misiones de paz en Mali y Líbano. Impresionante». «Gracias, señor». Eduardo mantuvo la postura militar, espalda recta, mirada al frente. «Mi hija es complicada». Rodrigo sirvió 2 whiskies y ofreció uno a Eduardo. «Ha escapado de 3 guardaespaldas en los últimos 2 años. Es inteligente, obstinada y no respeta la autoridad». Eduardo tomó un sorbo del whisky de Malta. «¿Qué edad tiene?» 15 años, pero con la astucia de alguien de 30. Rodrigo se acercó a la ventana que daba a los jardines. «En este negocio uno hace enemigos. Necesito a alguien que pueda protegerla sin que ella se dé cuenta de que la están protegiendo». Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Una tormenta de cabello castaño y ojos azules irrumpió en la habitación como un huracán adolescente. «¡Papá! ¿Por qué mi mesada?» La voz se detuvo abruptamente cuando Paloma Vázquez vio a Eduardo. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo con una evaluación que parecía demasiado madura para sus 15 años. «Paloma, te presento a Eduardo Mendoza.
Va a ser tu nuevo chofer. ¿Chofer? Una sonrisa peligrosa curvó los labios de Paloma. ¡Qué interesante! ¿Y dónde están las cicatrices del anterior? Eduardo sintió algo extraño en el pecho al observar a la adolescente. No era solo su belleza precoz o su actitud desafiante. Era la inteligencia que brillaba en sus ojos, la manera en que ocupaba el espacio como si le perteneciera por derecho propio. «Señorita Vázquez». Eduardo inclinó ligeramente la cabeza. «Será un placer trabajar para usted». «¿Para mí?» Paloma se acercó hasta quedar a solo 1 metro de él. Era alta para su edad, pero aún tenía que levantar la vista para mirarlo. ¡Qué caballeroso! «Pero te advierto una cosa, soldadito». Se puso de puntillas y susurró cerca de su oído. «No me gustan las jaulas, ni siquiera las doradas». Eduardo Mendoza acababa de conocer a la persona que cambiaría su vida para siempre, aunque aún no lo sabía. Los primeros meses fueron como una guerra fría librada en los asientos de cuero del Range Rover blindado. Paloma había perfeccionado el arte de ser impredecible. Cambiaba destinos a último momento. Decidía hacer paradas rápidas en boutiques de la Gran Vía que se convertían en expediciones de 3 horas y programaba citas en lugares imposibles de proteger. «Quiero ir a la casa de campo», anunció una tarde de octubre, mirando por la ventanilla con fingida casualidad. Su padre especificó que debía llevarla directamente a casa después de la universidad, respondió Eduardo, manteniendo los ojos en el tráfico de la Castellana. «¿Mi padre o tú?» Eduardo sintió la provocación en su tono, pero mantuvo su compostura profesional. «Sus instrucciones fueron claras, señorita Vázquez». «Paloma». «¿Perdón?» «Mi nombre es Paloma, y tengo 17 años, no soy una niña». Se giró para mirarlo directamente. «Además, ¿qué puede pasar en la casa de campo a las 5 de la tarde?» Lo que fascinaba y frustraba a Eduardo era que Paloma nunca gritaba, nunca hacía berrinches. Su rebeldía era inteligente, calculada. Estudiaba sus reacciones como un estratega militar estudiaba el terreno enemigo. «El parque cierra al anochecer», fue todo lo que dijo Eduardo. «Entonces tenemos tiempo de sobra». La llevó a la casa de campo, pero eligió una ruta que les permitía estar cerca de las salidas principales. Mientras Paloma caminaba por los senderos, aparentemente despreocupada, Eduardo mantuvo una distancia que le permitía intervenir en caso de peligro sin parecer demasiado obvio. La vio detenerse junto al lago, observando las familias que disfrutaban del atardecer. Por un momento su máscara de rebeldía se resquebrajó y Eduardo vislumbró algo más. Soledad. «¿Eduardo?» Su voz llegó suave en el viento de otoño. «Sí, señorita». «¿Alguna vez te cansas de vigilar?» La pregunta lo tomó desprevenido. «Es mi trabajo». «Eso no responde mi pregunta». Se giró para mirarlo, y por primera vez, Eduardo vio vulnerabilidad en sus ojos azules. «Todos me vigilan. Mi padre, los profesores, tú. A veces siento que vivo en una pecera». Eduardo sintió una punzada extraña en el pecho. La protección y la vigilancia son cosas diferentes. «¿En serio? Explícame la diferencia». Durante un momento que se alargó demasiado, Eduardo se permitió realmente mirarla. Paloma Vázquez a los 17 años era hermosa, sí, pero había algo más. Una fuerza interior que la hacía parecer mayor, una inteligencia que brillaba incluso cuando intentaba ocultarla bajo capas de rebeldía adolescente. «La vigilancia busca controlar», dijo finalmente. «La protección busca cuidar». Por primera vez en meses, Paloma no tuvo una respuesta sarcástica. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Eduardo despertó inmediatamente. Años de servicio militar lo habían condicionado para estar alerta en segundos. «Eduardo, soy Paloma». Su voz sonaba diferente, quebrada. Estoy en el retiro. ¿Puedes venir por mí?» No hizo preguntas. Se vistió en menos de 5 minutos y condujo por las calles vacías de Madrid hasta encontrarla sentada en un banco cerca del Palacio de Cristal. Incluso en la penumbra pudo ver que había estado llorando. Se acercó lentamente, como si fuera un animal herido. «¿Paloma?» «No quiero hablar de ello». Su voz era apenas un susurro. «Solo, ¿puedes quedarte aquí un momento?» Eduardo se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa.
El silencio de la madrugada los envolvía como un manto protector. Se llamaba Alejandro, dijo finalmente Paloma sin mirarlo. Pensé que era diferente, que me veía como algo más que la hija rica del empresario poderoso. Eduardo sintió una ira inesperada hacia un chico al que ni siquiera conocía. Esta noche descubrí que había apostado con sus amigos sobre cuánto tiempo le tomaría acostarse conmigo. Las lágrimas volvieron a brotar. 50 euros. Eso es lo que valgo. Eso es lo que vale él. La voz de Eduardo salió más dura de lo que pretendía. Un hombre de verdad no hace llorar a una mujer como tú. Paloma levantó la vista, sorprendida por la intensidad en su tono. ¿Como yo? Eduardo se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya no podía retroceder. Inteligente, valiente, con un corazón que es demasiado grande para su propio bien. El silencio que siguió fue diferente al anterior, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Mi padre nunca me ha dicho algo así», murmuró Paloma. «Tu padre te ama, solo que no sabe cómo demostrarlo sin intentar controlarte. ¿Y tú? ¿Tú intentas controlarme?» Eduardo la miró directamente por primera vez. «Intento protegerte de un mundo que no siempre reconoce lo especial que eres». Algo cambió entre ellos esa noche. Una grieta se abrió en las defensas que ambos habían construido. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Cuando la llevó de vuelta a casa, Paloma no encendió la radio ni intentó cambiar el destino. Se quedó en silencio, pero ya no era el silencio tenso de los primeros meses. Era el silencio cómodo de dos personas que habían compartido algo real. «Eduardo», dijo cuando se detuvieron frente a la mansión. «Sí, gracias». Fue la primera vez que le agradeció algo, y Eduardo supo que algo fundamental acababa de cambiar. El hospital universitario. La Paz olía a desinfectante y miedo. Eduardo caminaba por los pasillos como un alma en pena, ignorando el dolor de las heridas de bala que los médicos habían extraído de su cuerpo. 3 disparos, uno en el hombro, uno en el costado, otro que había rozado su pierna. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de haber fallado. Rodrigo Vázquez estaba en la sala de espera, y cuando vio a Eduardo, algo en su expresión se quebró. «La encontramos», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. «Está viva». Eduardo se detuvo, y por primera vez en 12 horas pudo respirar completamente. «¿Dónde está?» «Sedada pero viva. Los bastardos la tenían en un almacén en Vallecas. La policía los encontró usando el rastreador de tu vehículo». Rodrigo se acercó y puso una mano en el hombro sano de Eduardo. «Hijo, lo que hiciste, sacrificarte así». «Fallé». Eduardo cortó la frase. «Mi trabajo era protegerla y fallé. Tu trabajo era darle una oportunidad de sobrevivir, y lo hiciste. El ariete que improvisaste les dio tiempo a los rastreadores para localizarla». Pero Eduardo no podía escuchar lógica. No cuando Paloma había gritado su nombre en esos últimos segundos antes del impacto, no cuando había visto el terror en sus ojos. La vio 3 días después, cuando los médicos finalmente permitieron visitas. Estaba despierta, mirando por la ventana del hospital. Había perdido peso, y sus ojos tenían una sombra que no estaba allí antes. «Hola», dijo Eduardo desde la puerta. Paloma se giró, y cuando lo vio, algo en su rostro se iluminó. «Eduardo». Se acercó lentamente, como había hecho aquella noche en el retiro años atrás. «¿Cómo te sientes?» Como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Su voz era diferente, más madura. «¿Tú? Culpable». Paloma frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque no pude protegerte». «Pero lo hiciste». Se incorporó en la cama, sus ojos buscando los de él. «Me salvaste la vida, Eduardo. Si no hubieras usado el coche como ariete, nunca me habrían encontrado. Pero te secuestraron. Estuviste 3 días. Eduardo, mírame». Su voz tenía una autoridad nueva. «Lo que pasó no fue tu culpa. Fueron criminales profesionales con un plan. Tú hiciste todo lo que pudiste». Eduardo sintió algo quebrarse en su pecho. Durante 7 años había mantenido sus emociones bajo control, tratándola como un trabajo, una responsabilidad. Pero la idea de perderla había demolido todas sus defensas. «Cuando desperté en ese coche y no estabas...» Su voz se quebró. «Pensé que había perdido...» «¿Qué?» Paloma se inclinó hacia adelante.
¿Qué pensaste que habías perdido? Eduardo la miró a los ojos y por primera vez en 7 años dejó que ella viera la verdad. Todo. El aire entre ellos se cargó de electricidad, de años de sentimientos no dichos que finalmente pugnaban por salir a la luz. Las pesadillas llegaban cada noche como mareas oscuras. Paloma despertaba empapada en sudor frío, el eco de voces extrañas y el sonido de puertas metálicas cerrándose, resonando en su mente. El terapeuta había dicho que era normal, que el trauma necesitaba tiempo para sanar, pero conocer la explicación no hacía que las noches fueran menos terroríficas. Eduardo se había tomado una licencia médica indefinida, pero nunca se alejaba de la mansión. Rodrigo había instalado un sofá-cama en la sala que daba al pasillo de las habitaciones, y allí pasaba Eduardo las noches, vigilando, esperando. «No puedes dormir en la sala para siempre», le dijo Paloma una mañana, encontrándolo preparando café en la cocina a las 5 de la madrugada. «Duermo bien ahí», mintió Eduardo. La verdad era que apenas dormía. Cada ruido lo despertaba, cada sombra lo ponía en alerta. «Eduardo». Paloma se acercó, y él notó las ojeras bajo sus ojos. «Yo tampoco estoy durmiendo». Se miraron durante un momento que se alargó demasiado. Ambos heridos, ambos cargando culpas que no les correspondían. «¿Qué necesitas?», preguntó Eduardo, y algo en su tono hizo que Paloma sintiera que finalmente alguien estaba preguntándole realmente. «No quiero estar sola cuando cierro los ojos». La confesión salió como un susurro. «Sé que suena infantil, pero no suena infantil. Suena humano». Esa noche, Eduardo subió a su habitación por primera vez en 7 años. Se sentó en la silla junto a la ventana mientras Paloma se acostaba. Cuando las pesadillas llegaron 2 horas después, él estaba allí para despertarla suavemente. «¿Estás segura?», murmuró en la oscuridad. «Estoy aquí». La noche siguiente, ella le pidió que se acostara sobre la cama. «Solo al otro lado», había especificado, sonrojándose ligeramente. «Para que puedas saber que estás ahí». Eduardo se acostó sobre el cobertor, manteniendo una distancia respetuosa, pero cuando Paloma extendió su mano buscando la de él, no se resistió. «¿Eduardo? Durante esos 3 días, cuando todo era oscuro y no sabía si volvería a casa, pensé en ti». Eduardo sintió que el corazón se le detenía. «Paloma». «Pensé en todas las veces que te hice la vida imposible en el coche, en cómo nunca te quejaste, ni siquiera cuando cambiaba los planes 5 veces en una tarde». Su voz era suave en la oscuridad. «Pensé en cómo siempre me hacías sentir segura, incluso cuando yo fingía que no te necesitaba». Los dedos de Eduardo se entrelazaron con los de ella. «No finjas nada. Entonces no finjas que esto es solo trabajo». El silencio que siguió fue cargado de verdades no dichas. Eduardo podía sentir el calor de su cuerpo a través del cobertor, el perfume sutil de su cabello, el ritmo de su respiración mientras se calmaba. «Paloma, tú no entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo?». Eduardo cerró los ojos luchando contra 7 años de autodisciplina. «No tienes idea de lo que siento». En la oscuridad de la habitación, con sus manos entrelazadas, ambos sintieron que estaban al borde de un precipicio que cambiaría todo. La reunión en el despacho de Rodrigo tenía el aire formal de una ejecución empresarial. Eduardo estaba sentado frente al escritorio macizo de caoba, mientras el empresario revisaba unos documentos con la meticulosidad de quien había construido un imperio. «Buenos Aires», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «Tengo una oportunidad excelente para ti allá». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Señor, jefe de seguridad para todas mis operaciones en Sudamérica. Excelente salario, apartamento en Puerto Madero, coche de la empresa». Finalmente levantó la vista. «Es una promoción considerable». «No estoy buscando una promoción. Quizás deberías». Rodrigo se recostó en su silla, estudiando a Eduardo con la intensidad de un depredador. «Mi hija está mejor. Ya no necesita protección las 24 horas». Eduardo entendió perfectamente lo que no se estaba diciendo. «¿Y si prefiero quedarme? ¿Para hacer qué? ¿Dormir en la sala para siempre?». Rodrigo sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Eduardo, eres un hombre brillante, desperdiciado aquí como niñera de una mujer de 22 años.
No la veo como niñera. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves? La pregunta quedó suspendida en el aire como una trampa. Eduardo sabía que cualquier respuesta honesta sería su sentencia de muerte profesional. La veo como mi responsabilidad, dijo finalmente. Tu responsabilidad ha terminado. Acepta Buenos Aires, Eduardo. Es la mejor oferta que vas a recibir. Eduardo salió del despacho sintiéndose como si acabara de firmar su propia sentencia de exilio. Encontró a Paloma en la biblioteca, leyendo en su sillón favorito junto a la ventana que daba a los jardines. ¿Cómo fue la reunión con papá?, preguntó sin levantar la vista del libro. Bien. Algo en su tono hizo que Paloma cerrara el libro y lo mirara directamente. Eduardo, ¿qué pasó? Tu padre me ofreció una promoción. ¿Qué tipo de promoción? Eduardo se acercó a la ventana, dándole la espalda. Buenos Aires, jefe de seguridad para todas las operaciones en Sudamérica. El silencio que siguió fue tan pesado que Eduardo pudo sentirlo físicamente. ¿Y vas a aceptar? La voz de Paloma sonaba cuidadosamente controlada. No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Eduardo se giró para mirarla. Paloma estaba de pie ahora, el libro olvidado en el suelo, sus ojos azules brillando con una intensidad que él conocía bien. Porque hay razones para quedarme. ¿Qué razones? Eduardo dio un paso hacia ella. Tú sabes qué razones. Paloma también se acercó hasta que quedaron a solo 1 metro de distancia. Dímelo. Después de 7 años, dímelo claramente. Paloma. No. Nada de Paloma con ese tono protector. Mírame a los ojos y dime por qué no quieres irte a Buenos Aires. Eduardo sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Porque no puedo imaginar mi vida sin verte todos los días. Porque el pensamiento de que otra persona te proteja me enloquece. Porque... ¿Por qué? Porque te amo. Las palabras salieron como una confesión arrancada. Te amo desde hace años, y Buenos Aires se siente como un exilio disfrazado de promoción. Paloma sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Eduardo había visto jamás. Te amo desde hace años, y Buenos Aires se siente como un exilio disfrazado de promoción. Las palabras flotaron en el aire de la biblioteca como humo después de un disparo. Paloma se quedó inmóvil, procesando una confesión que había esperado sin saberlo durante años. 7 años, murmuró, acercándose otro paso. 7 años sintiéndote así y nunca dijiste nada. Eduardo pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que Paloma había aprendido a reconocer. ¿Qué podía decir? Eras menor de edad, eras mi jefe, era inapropiado en todos los sentidos posibles. Pero ya no soy menor de edad. Pero sigo siendo tu empleado. Tu padre sigue siendo mi jefe. Eduardo se apartó, creando distancia entre ellos. Y sigo siendo 16 años mayor que tú. ¿Y eso te parece un problema? ¿No debería parecérmelo? Paloma se acercó hasta que Eduardo no tuvo más remedio que mirarla a los ojos. Eduardo Mendoza, me estás diciendo que has estado enamorado de mí durante 7 años. No es algo de lo que esté orgulloso. ¿Por qué no? Porque era mi trabajo protegerte, no enamorarme de ti. Y si yo te dijera que llevo años esperando a que te dieras cuenta de que ya no soy la adolescente rebelde que conociste. Eduardo sintió que el mundo se detenía. Paloma, no digas cosas que no... ¿Qué? Que no siento. Paloma levantó una mano y la puso sobre el pecho de Eduardo, justo sobre su corazón. Tu corazón está latiendo tan fuerte que puedo sentirlo. ¿Crees que el mío está en calma? Eduardo bajó la vista hacia la mano de ella sobre su pecho. Tu padre. Mi padre no está aquí. Paloma se puso de puntillas, acercando su rostro al de él. Somos solo tú y yo, Eduardo. Después de todos estos años, somos solo nosotros. Si hago esto no hay vuelta atrás, murmuró Eduardo, su control deshilachándose. Si te beso, no voy a poder pretender que eres solo trabajo. Bien, susurró Paloma contra sus labios. Porque nunca fui solo trabajo. El beso fue la capitulación de 7 años de negación. Eduardo la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él como si fuera la última cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Paloma enredó sus brazos alrededor de su cuello, respondiendo con una pasión que habló de años de deseo contenido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Esto va a complicarlo todo, murmuró Eduardo,
su frente apoyada contra la de ella. «Ya estaba complicado», respondió Paloma sonriendo. «Ahora al menos es honesto». Eduardo la besó de nuevo, más suave esta vez, saboreando el momento. «¿Y Buenos Aires? ¿Qué Buenos Aires?». Paloma sonrió contra sus labios. «No vas a ningún lado». Por primera vez en años, Eduardo Mendoza se sintió completamente vivo. La habitación de Eduardo en el ala de servicio de la mansión era espartana. Una cama individual, un escritorio metálico, un armario pequeño. Nada de lujos, nada personal excepto una fotografía de su unidad militar en Mali y algunos libros de estrategia. Era el espacio de un hombre que había vivido como si fuera temporal, como si estuviera de paso. Paloma entró esa noche como un fantasma hermoso, descalza sobre las baldosas frías. Eduardo estaba sentado en el borde de la cama, aún procesando lo que había pasado en la biblioteca. «Tu cuarto es muy triste», dijo ella mirando alrededor. «Es funcional. Es como si no vivieras aquí, como si solo existieras para cuidarme». Se acercó hasta quedar frente a él. «¿Es así como te has sentido todos estos años?». Eduardo la miró. Esta mujer que había pasado de ser una adolescente difícil a convertirse en la persona más importante de su mundo. «Me he sentido como si mi vida real estuviera en pausa. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de despertar». Paloma se sentó a su lado en la cama estrecha. «¿Miedo de qué?». «De que te des cuenta de lo que esto significa realmente. Tu padre, la diferencia social, el escándalo». Eduardo tomó sus manos. «Paloma, yo no tengo nada que ofrecerte excepto esto». «¿Esto qué?». «Un ex soldado con pesadillas, sin familia, sin fortuna. Un hombre que vive en el cuarto de servicio de la casa de tu padre». Paloma se giró para mirarlo completamente. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?». Eduardo negó con la cabeza. «Veo al hombre que me llevó al retiro cuando mi mundo se desmoronó. Veo al hombre que durmió en la sala durante semanas para que yo me sintiera segura. Veo al hombre que me conoce mejor que nadie y que nunca ha intentado cambiarme». Se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Veo al hombre del que me enamoré sin darme cuenta». «¿Cuándo?». «¿Cuándo qué?». «¿Cuándo te enamoraste?». Paloma sonrió, una sonrisa pequeña y secreta. «Creo que empezó aquella noche en el retiro, cuando me dijiste que un hombre de verdad no hace llorar a una mujer como yo. Pero no lo reconocí hasta el secuestro». «¿El secuestro?». «Cuando desperté en ese lugar oscuro, lo primero que pensé fue, Eduardo va a encontrarme. No la policía va a encontrarme, o papá va a pagarles. Pensé en ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y cuando escuché el crash del coche, cuando supe que estabas herido, ahí supe que lo que sentía no era gratitud o admiración adolescente». Eduardo la besó, un beso suave cargado de años de emociones contenidas. «Tu padre va a matarme. Mi padre va a tener que acostumbrarse». Paloma se recostó en la cama estrecha, atrayéndolo con ella. «Porque no voy a dejarte ir». Esa noche hicieron el amor por primera vez, con hambre mezclada con reverencia, con la desesperación de quienes habían esperado demasiado tiempo. En esa habitación pequeña y simple, Eduardo finalmente entendió lo que significaba estar vivo de verdad. Cuando Paloma se durmió en sus brazos, Eduardo supo que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Los siguientes meses convirtieron a Eduardo y Paloma en ladrones de momentos. Robaban besos en la despensa cuando Carmen, el ama de llaves, estaba ocupada en otra parte de la casa. Se encontraban en la biblioteca después de medianoche, leyendo el uno al otro en voz baja para no despertar a nadie. Hacían el amor en la piscina cubierta a las 5 de la madrugada, cuando el resto de la mansión dormía. Eduardo había vuelto a la vida de una manera que no había experimentado jamás. Empezó a escuchar música en su teléfono, Rosalía y Jessie and Joy, artistas que Paloma le había enseñado a apreciar. Reía más, sonreía cuando creía que nadie lo veía, y por primera vez en años, sus pesadillas militares comenzaron a ceder terreno a sueños más dulces. «Estás diferente», observó Paloma una tarde mientras Eduardo la llevaba de regreso de la universidad. «Cantas en el coche». «No canto». «Tarareas. Es casi lo mismo». Se giró en el asiento para mirarlo. «Te ves feliz». «Me siento feliz».
Eduardo le lanzó una mirada rápida antes de volver a concentrarse en el tráfico. ¿Es tan obvio? Para mí sí. Pero he pasado 7 años estudiándote. Estudiándome, cada expresión, cada gesto, cada cambio en tu tono de voz. Paloma extendió la mano para tocar la de él en el volante. ¿Sabías que tienes una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que solo se ve cuando te concentras? Mali, esquirla de Granada. ¿Sabías que siempre tocas la culata de tu pistola con 2 dedos cuando estás nervioso? Eduardo bajó la vista y se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente eso. ¿Cuánto más sabes de mí? Que tomas el café solo pero añades azúcar cuando crees que nadie mira porque en realidad te gusta dulce. Que lees novelas de espionaje pero escondes los libros de poesía que realmente prefieres. Que hablas en sueños en árabe cuando has tenido pesadillas. Eduardo se detuvo en un semáforo y la miró completamente. Me has estado observando durante años. Te he estado admirando durante años. Paloma se sonrojó ligeramente, desde mucho antes de entender qué significaba esa admiración. Esa noche se encontraron en la cocina a las 2 de la madrugada. Eduardo estaba preparando té para las pesadillas que aún lo visitaban ocasionalmente, cuando Paloma apareció en camisón y bata. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. Mali otra vez. Paloma se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando su mejilla contra su espalda. ¿Quieres hablar de ello? No hay mucho que hablar. Guerra, muerte, decisiones imposibles. Eduardo se giró en sus brazos. Pero ahora cuando despierto tengo algo bueno en lo que pensar. ¿Qué? Tú. La besó allí mismo, en la cocina iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Era arriesgado. Cualquiera podía bajar y encontrarlos, pero ya no les importaba tanto esconderse. Eduardo, susurró Paloma contra sus labios. ¿Cuánto tiempo más podemos vivir así? Así como ladrones, robando momentos, escondiéndonos en nuestra propia casa. Eduardo sintió un peso en el pecho. Era la pregunta que había estado evitando, pero que sabía que llegaría eventualmente. No lo sé. Porque va a llegar un momento en que tengamos que decidir. ¿Decidir qué? Si esto vale la pena luchar por ello abiertamente. Eduardo la miró a los ojos y supo que ese momento estaba llegando más rápido de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. El domingo familiar había sido una tradición en la casa Vázquez desde que Paloma era niña. Cena formal en el comedor principal, conversación civilizada, la ilusión de una familia normal a pesar del imperio empresarial que los rodeaba. Carmen había preparado cordero asado con patatas, y las copas de vino tinto brillaban bajo la araña de cristal. Eduardo normalmente no participaba en estas cenas, pero Rodrigo había insistido esa noche. «Eres parte de la familia», había dicho, aunque algo en su tono sugería motivos ocultos. «¿Cómo van las clases, mi amor?», preguntó Rodrigo mientras cortaba el cordero. «Bien, terminé la tesis sobre derecho corporativo». Paloma evitó la mirada de Eduardo, pero él pudo ver la tensión en la línea de sus hombros. «Excelente. Y después de graduarte podrás unirte oficialmente a la empresa». Rodrigo sirvió vino en la copa de Eduardo. «Aunque supongo que eso complicaría tu situación laboral aquí, Eduardo». Eduardo sintió la trampa cerrándose. «Señor, bueno, no puedes ser guardaespaldas de la vicepresidenta ejecutiva de la empresa, ¿verdad? Sería inapropiado». Paloma dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. «Papá, por eso Buenos Aires sigue siendo una excelente opción», continuó Rodrigo como si no hubiera escuchado. «De hecho, necesito una respuesta esta semana, Eduardo. Tengo otros candidatos considerando el puesto». «Entiendo». «¿En serio?». Rodrigo se recostó en su silla, estudiando a Eduardo con la intensidad de un tiburón. «Porque tengo la sensación de que has estado distraído últimamente». Eduardo sintió la mirada de Paloma quemándolo, pero mantuvo la compostura. «Mi trabajo siempre ha sido mi prioridad». «¿Tu trabajo?». «Sí, hablemos de tu trabajo». Rodrigo tomó un sorbo de vino. «¿Cuál dirías que es tu función principal aquí, Eduardo?». «Proteger a su hija». «¿Y crees que la estás protegiendo adecuadamente?». La pregunta estaba cargada de significado doble. Eduardo sintió que caminaba por un campo minado. «Hago todo lo posible por asegurar su bienestar». «¿Todo lo posible?». Rodrigo sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Porque he notado que Paloma ha estado
diferente últimamente. Más feliz, diría yo. Casi radiante. Paloma se puso tensa. Papá, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, cariño, solo estoy observando. Rodrigo se giró hacia Eduardo. ¿Tú has notado algún cambio en mi hija, Eduardo? Eduardo sabía que esta era la encrucijada. Podía mentir, mantener la farsa, proteger el secreto un poco más. O podía ser honesto y enfrentar las consecuencias. Sí, he notado cambios, dijo finalmente. ¿Y a qué atribuyes esos cambios? Eduardo miró a Paloma, vio el miedo y la determinación luchando en sus ojos. Tomó una decisión que cambiaría todo. A que finalmente se siente libre de ser ella misma. ¿Y por qué crees que se siente libre? Eduardo enderezó los hombros, asumiendo la postura militar que había perfeccionado en años de servicio. Porque alguien la ama exactamente como es. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo puso su copa de vino en la mesa con cuidado deliberado. Ya veo. Su voz era peligrosamente calmada. ¿A ese alguien eres tú? Sí. Paloma se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. Yo lo estoy reteniendo aquí, papá. Rodrigo levantó la vista hacia su hija. ¿Perdón? Eduardo quería contártelo. Yo le pedí que esperáramos hasta después de mi graduación. Paloma levantó la barbilla desafiantemente. Lo amo, papá. El crash de la copa de vino de Rodrigo contra el suelo de mármol resonó como un disparo en la habitación. Lo amo, papá. Las palabras de Paloma quedaron suspendidas en el aire como humo después de una explosión. Rodrigo Vázquez se quedó inmóvil, procesando una confesión que había temido pero esperado. Los fragmentos de cristal de su copa yacían esparcidos a sus pies como los restos de una ilusión rota. 7 años, murmuró Rodrigo, su voz apenas audible. 7 años te he tenido en mi casa, confiando en ti para proteger lo más preciado que tengo. Eduardo se puso de pie lentamente. Señor Vázquez. Silencio. Rodrigo rugió, toda compostura abandonada. 7 años alimentándote, pagándote, tratándote como familia y así me pagas. Papá, no es culpa de Eduardo. Paloma se interpuso entre ellos. Fui yo quien lo persiguió. ¿Lo perseguiste? Rodrigo rió, un sonido áspero y sin humor. Paloma, eras una niña cuando él llegó aquí. Una niña. Era una niña hace 7 años, no hace 2 meses cuando empezó esto. 2 meses. Rodrigo se giró hacia Eduardo, sus ojos brillando de furia. ¿2 meses mintiendo en mi cara todos los días? Eduardo mantuvo la cabeza alta. No estaba mintiendo, estaba protegiendo. ¿Protegiendo a quién? ¿A ella o a ti mismo? A ambos. Estabas abusando de tu posición. Rodrigo se acercó hasta quedar cara a cara con Eduardo. Aprovechándote de una joven vulnerable después de un trauma. Eso no es verdad, Paloma gritó. Eduardo nunca se ha aprovechado de mí. Me ha cuidado, me ha respetado. Te ha manipulado. Rodrigo cortó sus palabras. ¿No ves lo que ha hecho? El síndrome de Estocolmo, la dependencia emocional después del secuestro. Basta. Paloma se colocó directamente frente a su padre. No soy una víctima, papá. Soy una mujer adulta que tomó una decisión. Eres mi hija y tomarás mejores decisiones. Rodrigo se giró hacia Eduardo. Estás despedido. Quiero que salgas de mi casa inmediatamente. Papá, y tú, Rodrigo señaló a Paloma, vas a subir a tu habitación mientras Eduardo empaca sus cosas. No. La simple palabra resonó con una autoridad que sorprendió a todos en la habitación. ¿Perdón? Rodrigo frunció el ceño. Dije no. Paloma tomó la mano de Eduardo. Si él se va, yo también me voy. Rodrigo se quedó paralizado. Paloma, no hagas esto. No tires tu vida por la basura por un capricho. ¿Un capricho? Paloma apretó la mano de Eduardo. Papá, este hombre estuvo dispuesto a morir por mí. Me conoce mejor que nadie en el mundo. Me ha visto en mis peores momentos y nunca me ha juzgado. ¿Cómo puedes llamar a eso un capricho? Porque él no es de nuestro mundo, Paloma. No puede darte la vida que mereces. ¿Qué vida merezco, papá? Una jaula dorada con un hombre aprobado por ti que me trate como un trofeo. Eduardo apretó suavemente la mano de Paloma. Tal vez tu padre tiene razón. Tal vez deberías... No. Paloma se giró hacia él. No vas a tomar esa decisión por mí, Eduardo Mendoza. No después de todo lo que hemos pasado.
Se giró de nuevo hacia su padre. «Papá, te amo, pero no voy a elegir entre el hombre que amo y mi familia. Si me fuerzas a elegir, ambos vamos a perder». Rodrigo la miró durante un largo momento, viendo por primera vez no a su niña pequeña, sino a la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. «Salgan», dijo finalmente, su voz quebrada. «Salgan de mi casa». Paloma asintió sin lágrimas, pero con determinación férrea. «Como quieras». Tomó la mano de Eduardo y caminó hacia la puerta del comedor, dejando atrás la única vida que había conocido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el eco resonó como un disparo que separaría para siempre el antes y el después en sus vidas. El hotel cerca de Atocha no era exactamente lo que Paloma había imaginado para su nueva vida independiente. La habitación tenía una cama doble con sábanas que habían visto mejores días, una ventana que daba a un callejón y un aire acondicionado que hacía más ruido que frío. Pero mientras Eduardo cerraba la puerta detrás de ellos, Paloma sintió algo que no había experimentado en años: libertad completa. «¿Te arrepientes?», preguntó Eduardo, dejando las 2 bolsas que habían empacado apresuradamente en el suelo. «¿De irme de una mansión para estar en un hotel de 2 estrellas contigo?». Paloma se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. «Pregúntame de nuevo en 6 meses». Al día siguiente, descubrieron que Rodrigo había cancelado todas las tarjetas de crédito de Paloma. Su cuenta bancaria, que había sido generosa hasta ese momento, mostraba un saldo de 0 euros. «Está intentando que regresemos», observó Eduardo mirando la pantalla del cajero automático. «Está subestimando mi terquedad». Paloma tomó su mano. «Pero necesitamos un plan real». El plan los llevó a Barcelona. «Madrid es territorio de mi padre», explicó Paloma mientras compraban billetes de tren con el dinero que Eduardo tenía ahorrado. «En Barcelona podemos empezar de verdad». El apartamento en Gracia era diminuto: un dormitorio, una cocina que era más bien un armario ampliado y una sala que apenas cabía un sofá. Pero tenía luz natural, estaba en un barrio vibrante y, lo más importante, era suyo. «Los muebles de segunda mano tienen carácter», bromeó Paloma mientras montaban una mesa de IKEA que habían comprado con sus últimos euros. «¿Carácter?», se tambalea. «Personalidad, entonces». Eduardo la miró, sudorosa y concentrada en descifrar las instrucciones suecas, y sintió una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. «Paloma, ¿realmente no te arrepientes?». Ella levantó la vista de los tornillos esparcidos en el suelo. «Eduardo, he vivido toda mi vida en lugares perfectos con cosas perfectas y gente que fingía amarme por lo que mi apellido podía darles». Se acercó y le puso las manos en el pecho. «Esta mesa tambaleante, en este apartamento diminuto, con el hombre que me ama por quien soy realmente. Es la primera vez que me siento en casa». Los primeros meses fueron duros. Eduardo trabajaba en empleos de seguridad mal pagados, discotecas, eventos corporativos, cualquier cosa que pudiera conseguir sin referencias de Rodrigo. Paloma se transfirió a la Universidad Pompeu Fabra para terminar su carrera de Derecho. Las peleas llegaron cuando el dinero se agotó, pequeñas al principio, sobre el precio del café, sobre si necesitaban realmente comprar detergente de marca, pero creciendo hasta convertirse en discusiones sobre el futuro, sobre si habían cometido un error terrible. «No puedo darte la vida que tenías», dijo Eduardo una noche, después de una discusión particularmente dura sobre las facturas. «No quiero la vida que tenía», respondió Paloma, pero Eduardo pudo ver la fatiga en sus ojos. El punto de inflexión llegó cuando Eduardo conoció a Alejandro Valdés, un empresario billonario que resultó ser exlegionario también. Valdés se impresionó no solo con las habilidades de Eduardo, sino con su integridad. «Tienes algo que escasea en este negocio», le dijo Valdés después de que Eduardo evitara un problema de seguridad en un evento. «Honor real». Fue Paloma quien tuvo la idea. «¿Por qué trabajar para otros cuando puedes trabajar para nosotros?» «¿Nosotros?» «Mendoza Vázquez Seguridad». Sus ojos brillaron con la misma determinación que Eduardo había visto cuando era adolescente. «Tú tienes los contactos militares y la experiencia.
Yo entiendo el aspecto legal y corporativo. Tu padre me mataría. Mi padre no tiene nada que ver con esto. 3 meses después, firmaron el contrato de alquiler para una oficina en el Puerto Olímpico, y Eduardo supo que habían encontrado su camino. 2 años después, Mendoza Vázquez Seguridad era el nombre más respetado en protección ejecutiva en toda Cataluña. La oficina en el Puerto Olímpico tenía vistas al Mediterráneo, y el éxito había llegado no por contactos familiares o favores políticos, sino por el trabajo duro y la reputación ganada cliente por cliente. Eduardo estaba en su despacho revisando los contratos de seguridad para el Mobile World Congress, cuando Carmen, su antigua compañera de la mansión, apareció en la puerta. ¿Carmen? Eduardo se puso de pie sorprendido. ¿Qué haces aquí? Vengo con un mensaje, dijo la mujer mayor sonriendo, y una invitación. Paloma apareció desde la sala de juntas, donde había estado en una videoconferencia con clientes potenciales en Bilbao. Al ver a Carmen, su rostro se iluminó. ¡Carmen! Se abrazaron como madre e hija. ¿Cómo me encontraste? Por favor, niña, ¿crees que tu éxito iba a pasar desapercibido? Carmen miró alrededor de la oficina moderna, impresionada. Tu padre está muy orgulloso, aunque nunca lo admitirá. El rostro de Paloma se ensombreció ligeramente. ¿Papá te envió? No directamente, pero mañana es la inauguración de la nueva torre empresarial en Madrid. Va a haber prensa, políticos, gente importante. Carmen tocó suavemente la mejilla de Paloma. Creo que sería una buena oportunidad para que cierto empresario testarudo viera lo que su hija ha construido. Esa noche, en su apartamento, ahora más grande, en el barrio de l'Eixample, Eduardo y Paloma debatieron la propuesta. Podría ser una trampa, observó Eduardo. Podría ser una oportunidad, respondió Paloma. Llevamos 2 años demostrándonos a nosotros mismos que esto funciona. Tal vez es hora de demostrárselo a él. Al día siguiente, aparecieron en la inauguración como invitados sorpresa. Eduardo llevaba su mejor traje, uno que había podido permitirse gracias al éxito de la empresa, y Paloma un vestido azul que hacía que sus ojos brillaran como zafiros. Rodrigo los vio desde el otro lado del salón y se quedó inmóvil. Durante 2 minutos completos no se movió. Luego, lentamente, se acercó. «Paloma, papá,